Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una transmisión más de Perlas de la Palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo vencer el temor. El temor es una fortaleza, es un patrón de pensamiento repetitivo, obsesivo, que nos limita en cuanto a tomar decisiones y en cuanto a disfrutar de la vida. Y el temor puede ser por múltiples razones: temor a la muerte, temor al fracaso, temor al rechazo, temor a una enfermedad, temor a un accidente, temor por incredulidad, etcétera. Puede tener muchas variantes, pero todas ellas nos impiden tomar decisiones en la vida por una parte, y por la otra nos impiden disfrutar plenamente de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta fortaleza es una herencia de la vieja forma de pensar, que viene de la vieja forma de vivir, es decir, de cómo vivíamos antes de conocer a Cristo. No solo se trata de vencer el temor una vez que lo podemos hacer en la carne, digamos, en la vieja manera de vivir, sino se trata de vencer definitivamente el temor. Es como un árbol. Un árbol puede estar dando mal fruto. Yo puedo quitar los frutos y temporalmente el problema está solucionado, pero en la nueva cosecha va a dar nuevamente mal fruto, porque el problema no está en el fruto, el problema está en la raíz. De tal manera que para vencer el temor necesitamos llegar a la raíz del problema. Y la raíz del problema son esas fortalezas espirituales que fueron constituidas en el hombre interior, que fueron establecidas cuando vivíamos sin Cristo. Y eso solo se puede solucionar siendo un problema espiritual, o una situación espiritual solo se puede resolver espiritualmente. Y la Biblia nos da la respuesta. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que separados de Él nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, y las cosas que son del Espíritu deben resolverse espiritualmente, por un lado. Por otro lado, el hombre natural no tiene las armas espirituales para poder resolver ese problema espiritual. Por ello, en primer lugar, necesitamos entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque solamente en Él tenemos las armas para enfrentar de raíz el temor y vencerlo definitivamente. Solo en Él tenemos esas armas para destruir no solo las fortalezas, sino todos los argumentos y las mentiras que sustentan esa fortaleza de temor. La palabra nos enseña en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por el otro lado, también Efesios capítulo 6, versículo 10, nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y fortalecernos en el Señor es fortalecernos en su palabra, y en el poder de su fuerza es fortalecernos en el Espíritu, que cuando hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas, viene a morar en nosotros. Aparte de eso, la palabra en Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17, referente a la armadura de Dios que Dios nos da para enfrentar estas batallas espirituales, dice que venzamos con el escudo de la fe. Y el escudo de la fe, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y aparte que utilicemos la espada del Espíritu, que es la palabra también, de tal manera que necesitamos aferrarnos fuertemente a la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios, conocerla, creerla, leerla, atesorarla en nuestro corazón, hablarla y ponerla por obra, de tal manera que podamos vencer esas fortalezas, esos argumentos y esas altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y
Ambas armas implican conceptos básicos que usted y yo necesitamos tener firmemente establecidos en nuestro corazón para poder vencer todo temor. El primero de ellos es que separados de Dios nada podemos hacer. En segundo lugar, que somos lo que la Biblia dice que somos. En tercer lugar, que tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Y en cuarto, que podemos lo que la Biblia dice que podemos. ¿Por qué razón es importante afirmarnos en estos conceptos? En primer lugar, porque usted y yo ya no somos personas temerosas. Si estamos en Cristo, usted y yo somos hijos de Dios, y si hijos, somos herederos de Él, y Él está con nosotros para destruir todas las obras de las tinieblas. En segundo lugar, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y tenemos las armas espirituales para vencer toda fortaleza, argumento y altivez. Y en tercer lugar, porque podemos todo lo que la Biblia dice que podemos, y podemos vencer el temor. El temor es algo que debe ser derrotado, vencido, echado fuera de nuestras vidas, porque la misma palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que el temor trae en sí castigo, pero que el perfecto amor, que es el amor del Padre, echa fuera todo temor. ¿Qué dice la palabra de Dios en relación al temor y a la forma de vencer el temor? Primero, quiero leer primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra que en el Señor, que el temor trae en sí castigo, de tal manera que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? El perfecto amor es el amor del Padre hacia cada uno de nosotros. Siendo Él nuestro Padre, Él está con nosotros para vencer y para luchar y vencer cada batalla espiritual. La palabra dice que Él no nos dejará ni nos desamparará, que Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre, que Él es mayor que el que está en el mundo, y por lo tanto Él destruye todas las obras de las tinieblas. La palabra en Jeremías capítulo 31, versículo 3, con respecto al amor del Padre para cada uno de nosotros, nos enseña que Él nos ha amado con amor eterno y nos ha prolongado su misericordia. Y en Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 nos dice que miremos cuán grande amor nos ha dado el Padre nos tiene el Padre para ser llamados hijos de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, la palabra de Dios también dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Salmo 112, 7 dice la palabra: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y esto se refiere a cada uno de nosotros, de tal manera que no tendremos temor de malas noticias, sea cual sea la mala noticia, porque nuestro corazón está firme, confiado en el Señor. Y si confiamos en el Señor, sabemos que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, y que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Él. En Proverbios 1:33 dice la palabra: el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que el que oye la voz del Señor, que el que oye su palabra y la dirección del Espíritu Santo, habitará confiadamente, no tendrá temor de malas noticias, vivirá tranquilo sin temor de ninguna clase, sin temor de ningún mal. En Proverbios capítulo 3, versículo 21 y 26 dice la palabra, y es la promesa para cada uno de nosotros. Dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, es decir, la palabra de Dios, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere,
porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Si guardamos la palabra de Dios, si la creemos, si la atesoramos, si es la verdad sobre la cual establecemos nuestra vida, porque es la única verdad para la vida plena, abundante, bendecida, entonces andaremos confiados. No tendremos temor de pavor repentino, ni de la ruina. El Señor será nuestra confianza y Él nos preservará de todo mal. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, mayor es no solo mayor es el que está en el mundo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, sino que además Él vino para deshacer toda obra de maldad, toda obra de las tinieblas. Y en Isaías 41:13, la palabra de Dios dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Como vemos, tenemos suficientes armas en la palabra de Dios para no solo defendernos, sino contraatacar el temor. Pero necesitamos conocer esas armas, necesitamos conocer la palabra, necesitamos interiorizar la palabra, necesitamos creerla con todo nuestro corazón porque es la verdad, y además de ello necesitamos hablarla en lugar de hablar palabras de temor, hablar palabras de victoria sobre el temor, que son todos estos pasajes de las Escrituras, y finalmente vivir esa palabra, ponerla por obra, y entonces destruiremos esas fortalezas, esos argumentos y esas altiveces que nos impiden conocer más de Dios, de su perfecto amor para vencer todo temor, y que además de ello nos va a llevar a que todos nuestros pensamientos estén obedientes a la palabra de Dios, es decir, a estas armas espirituales que Dios nos ha dado en su palabra para vencer todo temor. Muy bien. Con esto, muchísimas gracias por conectarse. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan un bendecido sábado, un bendecido fin de semana. Les recuerdo que este es el tiempo para congregarnos, para recibir bendición y vida eterna en nuestras congregaciones, como dice la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y también la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos recuerda que no dejemos de congregarnos, principalmente cuando vemos que el día del Señor se acerca. Muy bien, bendiciones entonces, que la pasen bien, un abrazo y nos vemos el próximo lunes en la perla matutina, y un abrazo para cada uno.